Voy a estar con mi verdadera familia ahora, así que no te necesito. Vamos a divorciarnos ya. Después de 3 años trabajando lejos de casa, mi esposo no solo tuvo una aventura, sino que también tuvo un hijo. Me sorprendió que todo esto hubiera sucedido sin mi conocimiento. Fue una traición imperdonable, pero ya me había vuelto indiferente a ello. Papá, no sabes nada sobre mamá, dijo mi hija, marcando el comienzo de nuestra nueva vida. Ya no había lugar para mi esposo en ella. Él consiguió lo que merecía, así que bien podría sufrir. Mi nombre es Saúl. Conocí a mi esposo Omar en la universidad, en un círculo literario al que ambos pertenecíamos. Disfrutaba leer y escribir novelas, por lo que me uní, pero Omar se unió por una razón completamente diferente. Era 2 años mayor que yo y tenía el sueño de convertirse en maestro. Originalmente, le costaba interpretar novelas y cuentos y se unió al círculo para adquirir las habilidades necesarias para ser profesor. Su primer amor fue una maestra en ese entonces, que era hermosa y fácilmente reconocible debido a su lunar. Al principio, tenía una maestra que admiraba y decía que su ideal era convertirse en un maestro como ella. Sin embargo, cuando profundicé un poco más en la conversación, Omar admitió que la maestra era su primer amor. A menudo escuchas historias sobre primeros amores siendo maestros cuando eras niño, ¿verdad? Dijo sonriendo tímidamente, lo cual recuerdo con cariño. En cuanto a mí, una vez tuve el sueño de ser novelista. Sin embargo, al ver a mis amigos en el departamento literario intentarlo y, a pesar de ser más talentosa que yo, fallar, al final abandoné la idea pensando que era imposible para mí. En contraste, fui gradualmente atraída por Omar, quien continuaba esforzándose directamente hacia su sueño. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra amistad dentro del círculo se desarrollara en una relación romántica. Pasamos 4 años de vida universitaria juntos y Omar completó con éxito su programa de educación mientras salía conmigo. Se suponía que debía realizar su sueño obteniendo su licencia de enseñanza justo después de la graduación, pero fue obstaculizado por las barreras del examen de empleo para maestros. Aunque recientemente ha habido una disminución en la demanda de maestros en nuestra área, muchas personas aspiran a convertirse en maestros y Omar no había podido aprobar el examen durante varios años. Incapaz de asegurar una posición como maestro, comenzó a entrar en pánico por el desempleo. Mientras tanto, eligió trabajar temporalmente como tutor en un centro de tutoría pública. Este centro es una institución educativa sin fines de lucro operada por el gobierno local, establecida para apoyar a los niños que no pueden pagar tutorías privadas por razones económicas. Omar aplicó aquí esperando que la experiencia lo ayudara a realizar su sueño. Parece que el centro de tutoría estaba ansioso por alguien con su formación educativa. Eventualmente, Omar se convirtió en tutor en el centro público, pero su verdadero deseo era asegurar una posición como maestro. Habiendo presenciado de cerca sus esfuerzos y luchas, sinceramente quería apoyarlo en la realización de su sueño. Cuando expresé mis sentimientos, me propuso matrimonio. Había estado considerando casarse conmigo durante un tiempo, pero dudaba en proponer debido a su situación insatisfactoria. Al escuchar mis sentimientos, sintió que podríamos construir un futuro juntos y decidió comprometerse. Sile, puede que te pase mucho en el futuro, pero aún así quiero que nos apoyemos mutuamente y seamos felices. ¿Quieres recorrer la vida conmigo? Impactada por su mirada sincera, asentí enfáticamente a sus palabras sin dudarlo. Poco después de casarnos, nuestra vida matrimonial fue dichosa. Después de renunciar a la compañía de publicación donde había estado trabajando, me convertí en ama de casa a tiempo completo y lo apoyé con todas mis fuerzas en la realización de su sueño. Durante ese tiempo, encontré un trabajo desde casa a través de contactos de la empresa, lo que ayudó con nuestras finanzas. Mientras tanto, Omar continuó trabajando como tutor en el centro público mientras también se esforzaba por convertirse en maestro. Con el nacimiento de nuestra hija Juguel, nos volvimos aún más respetuosos y solidarios el uno con el otro.
Jewel se convirtió en una presencia que fortaleció aún más los lazos de nuestra familia. Sin embargo, a medida que pasaban los años sin que él aprobara los exámenes, Omar reconsideró sus pensamientos. Ser tutor en un centro de tutoría pública también es una forma de ser un maestro respetable, ¿no? ¿Por qué estaba tan obsesionado con ser maestro de escuela? Sí, creo que es una buena idea. Es cierto que los niños que Omar enseñaba mejoraron sus calificaciones y lo admiraban como maestro. Por lo tanto, no pensé que su decisión fuera un error y no debería ser visto como un sueño realizado. Así, él estaba satisfecho de haber alcanzado su sueño, aunque fuera como tutor, y lo consideraba su carrera de toda la vida. Sin embargo, al mirar atrás, siento que esta decisión cambió significativamente a Omar. Inicialmente, no hubo un cambio notable, pero con el tiempo su estilo de vida anteriormente serio comenzó a cambiar. Esto podría deberse a la interrupción del esfuerzo que había estado haciendo para convertirse en maestro o tal vez fue resultado de liberarse de una tensión a largo plazo. También existía la posibilidad de frustración por renunciar al camino para ser maestro. En cualquier caso, la causa exacta no estaba clara, pero su comportamiento se volvió errático. Omar, que antes bebía muy poco, comenzó a emborracharse con frecuencia en casa. Además, Omar, que nunca solía llegar tarde a casa, comenzó a regresar tarde por la noche más a menudo y dejó de explicar por qué. Anteriormente, jugaba activamente con Jewel en los días festivos, pero ahora se sumergió en su pasatiempo, los videojuegos, y dejó todas las tareas domésticas en mis manos. Solíamos respetarnos y apoyarnos mutuamente, así que ¿cómo llegamos a esto? Le he expresado mis sentimientos a Omar varias veces. Al principio, mostró esfuerzo por mejorar, pero con el tiempo comenzó a justificarse y se volvió desafiante. Soy el jefe de este hogar, así que puedo hacer lo que quiera. Deberías respetarme más. Pero Omar no lo hizo. Dijimos que nos apoyaríamos mutuamente y viviríamos juntos. ¿Realmente dije eso? Impactada por su respuesta indiferente, lo miré de nuevo. La mirada que antes me miraba directamente había desaparecido y, incluso durante nuestras conversaciones, sus ojos vagaban y estaba distraído. El físico que Omar cuidaba para no avergonzar a sus estudiantes se había descuidado y estaba fuera de forma. La versión de él que solía hablarme sobre sus sueños casi había desaparecido por completo. Ahora, el Omar que una vez fue un buen esposo y padre para Jewel y para mí ya no existía. No mostraba intención de ayudar, ni siquiera al cargar objetos pesados, y había perdido todo interés en el camino educativo de Jewel. Sile, das órdenes tan fácilmente, pero gano más que tú, así que para allá. Cada vez que le pedía algo, desviaba la conversación de esa manera. Sin embargo, aún retenía un nivel mínimo de afecto por su familia, participaba en eventos familiares como cumpleaños y nunca había sido violento. Conociendo al Omar del pasado, no podía evitar esperar que algún día las cosas mejoraran. En medio de esta situación, se decidió que Omar sería asignado a una isla remota durante 3 años. Fue elegido como personal para un centro de tutoría pública en la isla y aceptó la oferta sin consultarnos. ¿Por qué no lo discutiste con nosotros? Cuando Jewel estaba enfrentando momentos difíciles con sus exámenes. Jewel se ha convertido en estudiante de último año de secundaria y recientemente ha desarrollado un nuevo pasatiempo, ver transmisiones de videojuegos a menudo en su smartphone. Recientemente, una streamer popular hizo titulares por una declaración controvertida que enfatizaba la importancia de la alfabetización en Internet. Creo que es necesario que ella tenga algo de relajación durante su periodo de exámenes, así que no he sido particularmente cautelosa y, debido a que los cambios en el entorno a menudo conducen a tensiones mentales, he sido lo más solidaria posible. A pesar de esto, Omar decidió sobre su asignación a largo plazo por su cuenta. ¿Qué estás pensando? Le pregunté. Suspiró como si fuera una molestia. Es solo una asignación en solitario por 3 años, ¿verdad? Eso es cierto, pero ¿realmente estás bien con eso, Omar?
¿Estás seguro de que estarás bien solo? Soy un adulto, no debería haber problemas, bostezó, como para mostrar que no era gran cosa. No se trata de eso. ¿No te preocupaba que Jewel y yo estuviéramos separados por 3 años? ¿No sentía soledad? Antes de que pudiera expresar mis preocupaciones, Omar me interrumpió con un suspiro. La asignación en solitario ya está decidida. Dejemos este tema. Si te preocupa el sustento, me aseguraré de enviar dinero a casa, dijo, terminando forzosamente la conversación. Las cosas avanzaron rápidamente a partir de ahí. Se hicieron los arreglos para su asignación y, en poco tiempo, Omar se había ido a la isla remota sin haber discutido lo suficiente con Jewel o conmigo. Preocupada por él, decidí llamarlo todos los días. Estaba claro que su estilo de vida se desordenaría si vivía sola. Ya basta. Me estoy volviendo loca aquí. Al principio, Omar respondía a mis llamadas, pero gradualmente parecía encontrarlas molestas y me aconsejaba no llamar a menos que fuera importante. Considerando a Jewel y queriendo evitar conflictos dentro de la familia, acepté sus deseos, por lo que nuestras interacciones con Omar como familia casi cesaron. Hubo ocasiones como Año Nuevo cuando Omar volvía a casa, pero no mostraba alegría al vernos nuevamente después de mucho tiempo y, en su mayoría, solo jugaba con su smartphone durante nuestras conversaciones. «Papá, ¿qué haces en tu smartphone?», preguntó Jewel en un tono ligero, ya sea intentando recordarle nuestra presencia o simplemente conversando casualmente. «No importa. Puedo hacer lo que quiera», respondió Omar de manera brusca y con un tono de irritación, lo que sorprendió. «Estoy teniendo una reunión con colegas en la isla», respondió Omar, sorprendido por nuestra reacción, comenzó a explicar, pero se veía visiblemente incómodo. La situación se volvió tensa y comenzaron a formarse dudas en mi mente. Habiendo pasado muchos años juntos como pareja, uno puede sentir si hay secretos. Omar estaba ocultando algo, sin embargo, exactamente que aún no estaba claro. Aún así, el comportamiento sospechoso de Omar comenzó a volverse más notable. Olvidó los regalos de Navidad que solía enviar a sus padres cada año, incluso el aniversario de bodas que de alguna manera recordaba hasta el año pasado pasó desapercibido. Este año no hubo contacto, ni siquiera en el cumpleaños de Jewel, y la gota que colmó el vaso fueron los retiros inexplicables de nuestra cuenta bancaria compartida. Cuando le pregunté al respecto, Omar afirmó que no recordaba la cuenta compartida, donde guardábamos nuestros ahorros y estaba destinada a gastos importantes como la matrícula de Jewel. Me dolió saber que estaba manipulando el dinero destinado al futuro de nuestra hija. Había muchas acciones sospechosas, pero simplemente no podía pasar por alto los retiros inexplicables. No puedes no recordar. ¿Para qué lo estás usando? No es como si fuera una cantidad significativa. Siempre estás quejándote de cosas menores. Omar, su actitud durante nuestras raras llamadas telefónicas estaba lejos de ser la persona seria que solía ser. Incluso si es su tiempo privado, es difícil imaginarlo como la persona respetable que está frente a los estudiantes. Mientras estaba atónita por nuestra llamada, Omar dijo algo increíble. He decidido mudarme porque el apartamento que estoy rentando en el lugar de la asignación se ha vuelto demasiado pequeño. ¿Pero tu periodo de 3 años casi ha terminado? La mudanza me pareció una pérdida, no pude evitar alzar la voz. No me importa, respondió Omar rápidamente. No podía evitarlo, ya que me estaba molestando. Deja de quejarte. Estoy pagando los gastos de vida. Dices que estás pagando, pero la cantidad ha estado disminuyendo últimamente, ¿no? Desde alrededor de Año Nuevo, la cantidad transferida como gastos de vida ha sido unos cientos menos cada vez. A pesar de esto, Omar ha estado retirando grandes sumas para su mudanza. Sería extraño no decir nada al respecto, sin embargo, incluso cuando lo presionaba, Omar solo daba respuestas vagas. Vivir aquí también es difícil para mí. Siempre te estás quejando, aunque soy yo quien está proporcionando. Dices que estás proporcionando, pero basta.
No quiero escuchar quejas, le dije. Te lo dije antes, deja de decirme qué hacer a menos que puedas ganar más que yo. ¿No es eso vergonzoso para ti? Omar me interrumpió y gritó, luego colgó unilateralmente el teléfono. Después de eso, no hubo más contacto de Omar y mis intentos de alcanzarlo fueron completamente ignorados. Sin respuesta, el periodo de asignación de 3 años llegó a su fin. Aunque su asignación en solitario debería haber terminado, no hubo contacto sobre el regreso de las pertenencias de Omar y no teníamos idea de qué planeaba hacer a continuación. Intenté obtener información del centro de tutoría pública, pero debido a la estricta confidencialidad, no pude obtener ninguna. Un día, de repente, sonó el timbre de la puerta. Como era un día festivo y Joel también estaba en casa, nos miramos y corrimos hacia la entrada. Ha pasado un tiempo, la persona en la puerta era sin duda Omar, pero no estaba solo. A su lado estaba una mujer que no reconocía. Parecía tener unos 45 años, una mujer hermosa con un lunar distintivo debajo de uno de sus ojos. Joel parecía pensativa al ver a la mujer, ¿podría ser una conocida? La mujer sostenía a un bebé de aproximadamente 1 año que dormía tranquilamente. Por ahora, decidí pensar en ella más tarde y me concentré en las primeras palabras de Omar. No, estoy en casa, en lugar de eso, dijo. Ha pasado un tiempo. Mientras estaba perpleja por lo que estaba sucediendo, la mujer nos saludó ligeramente. Sin embargo, con esa sonrisa amable, su expresión parecía algo condescendiente. Madam, mucho gusto. Soy Tana Brooks. Mucho gusto, soy Saul Wood, dije. Después de decir mi nombre, Omar no pudo contener su risa. ¿Dije algo mal? Pregunté confundida. Omar respondió con una sonrisa desagradable. Solo pensando que hoy podría ser el último día. Usar ese apellido me hizo reír. Jaja, mis disculpas, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Insistí. Omar respondió sin cambiar su expresión. Voy a estar con mi verdadera familia ahora, así que no te necesito. Vamos a divorciarnos ya. Impactada por su repentina declaración de divorcio, me quedé sin palabras. Después de 3 años trabajando lejos de casa, mi esposo no solo tuvo una aventura, sino que también tuvo un hijo. Me sorprendió que todo esto hubiera sucedido sin mi conocimiento. Para ser honesta, estoy harta de vivir con ustedes por mucho tiempo, dijo Omar, mirándome con una sonrisa, aparentemente disfrutando mi reacción. Entonces, cuando me asignaron a la ubicación remota, pensé que tenía suerte de poder vivir sola, aunque fuera en el campo, continuó en ese momento, Omar miró de manera significativa a Tana Brooks. Tana también recibió su mirada y sonrió ligeramente. Realmente tuve suerte, agregó Omar. Según Omar, Tana trabajaba en un supermercado en la isla remota donde estaba asignado. Su encuentro ocurrió poco después de que llegara a la isla de entretenimiento escaso. Omar se sintió atraído por Tana, quien era más sofisticada y encantadora que cualquier otra persona. Parece que Tana sentía lo mismo por él. Así que quieres decir que tuviste una aventura con la señora Brooks en el lugar de la asignación y este niño es, pregunté. Sí, así es. Es hijo de Tana y mío. A pesar de la revelación simultánea de la aventura y el hijo secreto, Omar no parecía sentir culpa. Junto con Tana, parecía estar observando nuestras reacciones como si fuera un espectáculo. Es extraño, ¿no? Estaba harta de mi familia y luego conocí a alguien que se parecía a mi primer amor. Debe ser el destino, ¿eh? Tana es joven, pero a diferencia de ti, ella no es una molestia. Aceptó todo sobre mí desde el momento en que nos conocimos. Si bien no está claro si es cierto o no, Omar parece creerlo, de lo contrario, no estaría tan enamorado. Al ver a Omar adulando a una mujer más joven como si estuviera ebrio, rápidamente sentí que mis emociones se enfriaban y luego supe con certeza que el Omar que una vez amé y juré apoyarnos mutuamente ya no existía en este mundo.
Todo el tiempo pasado en una vida familiar falsa era completamente insignificante. Dijo, aparentemente disfrutando de sí mismo, ajeno a mi decepción. Hoy todo finalmente termina. Voy a estar con mi verdadera familia ahora, así que vamos a divorciarnos. Mientras escuchaba las palabras de Omar, todos sus comportamientos sospechosos de repente tuvieron sentido. La razón por la que nos descuidaba e incluso olvidaba nuestros aniversarios debía haber sido porque estaba enamorado de Tana Brooks. Los retiros de dinero e incluso la mudanza fueron para prepararse para una nueva vida con Tana. No, sería más natural asumir que ya estaban viviendo juntos de cualquier manera. Es seguro que estaba usando el dinero de nuestra familia para alguien que nos era un extraño. Tana seguramente también entendía eso, por eso se aferraban descaradamente el uno al otro frente a nosotros, como para alardear. Estoy totalmente decepcionada. Si nos divorciamos, tu vida será difícil. Supongo que tendré que pagarte algún tipo de compensación, procedió unilateralmente, aunque aún no había acordado el divorcio. Me quedé sin palabras, sin saber ni cómo empezar a hablar sobre ello. Parecían pensar que estaba de duelo y bajé la cabeza con tristeza, sonriendo burlonamente al ver lo relajados que estaban los dos. De repente, me vino una idea. Habían venido de la isla remota incluso llevando al bebé, quizás estaban intentando provocarme para que tomara una acción, usando eso como palanca para obtener una ventaja en el acuerdo de divorcio. Si mis pensamientos eran correctos, me quedé sin palabras al pensar cómo Omar podría percibirme como una persona de mal genio y ruda. Papá, no sabes nada sobre mamá, ¿verdad? Preguntó Jewel, que había estado buscando algo en su smartphone, se detuvo y miró hacia arriba. Suspiré fuertemente, mirando a Omar con desdén, una reacción que parecería antinatural para el escenario que habían planeado. Omar, dijo sorprendido, solo espera un momento. Jewel dijo y fue al fondo de la casa, regresando unos minutos después con un libro en la mano. Se lo entregó a Omar. Solté un pequeño suspiro. Al reconocer el libro, Omar, sin darse cuenta de mi reacción, tomó el libro mientras aún estaba confundido y dirigió su mirada a la portada. ¿Qué es esta novela? El autor es. Esto es mío. Exclamó, reconociendo el nombre. Aparentemente, recordaba vagamente el nombre y, naturalmente, reaccionó de esta manera. Eso es porque la portada de la novela llevaba el seudónimo que yo, Saul Wood, había usado desde mis días en el club literario. Mientras Tana Brooks, sin saber de la situación, parecía perpleja. ¿Escribiste este libro, Tana? Preguntó Omar en voz alta, soltando un pequeño jadeo de sorpresa. Había estado insegura sobre cómo iniciar la conversación, pero Jewel creó la oportunidad. Al mirarla, parecía orgullosa, como si estuviera complacida con el contraataque exitoso. Sí, escribí este libro, Omar. ¿Recuerdas que he estado trabajando desde casa todo este tiempo? Así, estabas obteniendo trabajo desde la editorial en la que solías trabajar, parecía recordar bien el pasado. Sí, he estado trabajando desde casa como escritora desde que nos casamos. Inicialmente, podrían haberme dado trabajo por simpatía después de que dejara la casa editorial, pero a medida que continué, mis habilidades de escritura mejoraron constantemente. ¿Recuerdas bien? Sí, he estado trabajando todo el tiempo. Pude ganar una cantidad considerable con mis asignaciones de escritura, pero no me detuve ahí. Continué perfeccionando mis habilidades. Pensé que tal vez ahora podría convertirme en la escritora que una vez soñé ser. Con ese pensamiento, decidí dar un paso audaz y participé en un concurso de novelas. Resulta que podía escribir mucho mejor de lo que jamás imaginé y ahora soy realmente novelista. Mi trabajo pronto será adaptado a una película. ¿Es eso cierto? Preguntó Omar. ¿Qué quieres decir con una película? Eso no es de lo que estábamos hablando, exclamaron Omar y Tana atónitos.
Por supuesto, cuando comencé este viaje, enfrenté muchos contratiempos y luchas continuas, al igual que Omar no pudo convertirse en maestro, mi camino como escritora no fue fácil. Además, comencé a perseguir mi sueño nuevamente alrededor del tiempo en que Jewel se graduó de la escuela primaria. Aunque podría haber sido demasiado tarde para aspirar a ser escritora, apliqué muchas veces y fui rechazada repetidamente, pero seguí intentándolo y gradualmente pasé las primeras y segundas rondas de selección. Justo después de que Omar comenzara su asignación en solitario, finalmente gané un premio y publiqué un libro. El libro publicado fue bien recibido por muchos lectores y mi seudónimo se volvió ampliamente reconocido. Las obras posteriores también fueron altamente elogiadas y, afortunadamente, pasaron por múltiples reimpresiones. Con el éxito de mis obras, mi situación financiera mejoró naturalmente. Por eso, la verdadera proveedora de nuestra casa ha sido mamá durante mucho tiempo. ¿Qué?, dijo Omar, sacudiéndose y pareciendo incapaz de comprender la situación. Inmediatamente, Jewel miró a Omar y explicó lentamente con una sonrisa nerviosa. Mamá ha publicado públicamente varios libros, todos han sido éxitos. Algunos incluso serán adaptados a películas pronto. No sé los detalles sobre el dinero, pero creo que es mucho más de lo que tú ganas. Papá, a esas palabras, Omar pareció finalmente comprender la realidad. Su boca se abrió en asombro. Estaba atónito. De hecho, todo lo que dijo Jewel era correcto. Podría haber sido inferior en mi primer año como escritora, pero a partir del segundo año claramente superé los ingresos anuales de Omar. Eso se debe a que nunca tuve que tocar el dinero que Omar enviaba desde su segundo año en adelante. En resumen, su orgullo en apoyarnos era una idea equivocada nacida del descuido de su familia. Por eso no hay necesidad de preocuparse por nuestras finanzas. Así que mamá está bien, dije, mirando a Jewel. No te preocupes por mí. No quiero una familia con alguien que hace cosas tan sin sentido y repugnantes tampoco. Jewel pareció entender lo que iba a decir y añadió sus palabras. Me alegro de que estés aquí. Gracias, Jewel. Entonces, ¿procedemos con el divorcio? Estaba un poco sorprendida de lo fácilmente que podía tomar esa decisión, pero rápidamente lo acepté. Me di cuenta de que la existencia de mi esposo Omar Good había desaparecido por completo de mi mente. Honestamente, podría haber tomado esta decisión cuando me establecí completamente como novelista. La aventura y el hijo secreto solo se confirmaron hoy, pero como esposa, lo había percibido vagamente. Podría haber contratado una agencia de detectives en ese momento y tomar una decisión basada en sus hallazgos, sin embargo, no lo hice porque los exámenes de Jewel se acercaban y parte de mí aún quería creer en Omar. Pero ahora, habiendo escuchado palabras reconfortantes de Jewel y sabiendo que mis sentimientos ya estaban destrozados por Omar mismo, no había razón para dudar más. Por supuesto, hagámoslo, asintió fuertemente Jewel, apoyando mi decisión. Así es, vamos a divorciarnos como deseas, le dije a Omar con una sonrisa. Omar estaba aturdido y sin palabras por el desarrollo inesperado. En medio de esto, no debería ser usted, madam, quien pague la compensación. Intervino de repente Jana Brooks. ¿Cuál fue la declaración? Fue tan carente de sentido común que no solo Jewel y yo, sino incluso Omar mostramos expresiones de asombro. Ignorando el ambiente a su alrededor, Tana continuó afirmando sus demandas. Como novelista, debes tener un ingreso considerable. Por lo tanto, por favor paga una compensación por el estrés emocional que Omar ha sufrido. Así es, hay algo de verdad en eso, Omar estuvo de acuerdo con las demandas de Tana. Frente a sus declaraciones absurdas e increíbles, Jewel y yo solo podíamos mirar con consternación. Mientras tanto, continuaban su argumento. ¿Cómo puedes no sentirte avergonzada por ocultar cosas tan importantes de mí, el jefe de la familia? Estoy herida. Paga la compensación. Mentira. Exactamente como Omar dice, por favor paga la compensación, apoyó Tana. No, no he mentido.
De hecho, fuiste tú quien estaba ocultando cosas. Además, intenté hablar sobre ello varias veces, pero ni siquiera intentaste escucharme, respondí. He intentado hablar varias veces con Omar sobre mi sueño de convertirme en novelista y el hecho de que mi sueño se había hecho realidad. Sin embargo, él lo desestimó como trivial o malinterpretó mis conversaciones como meras quejas, nunca escuchando realmente. Aún así, si Omar hubiera mostrado interés en mis sueños, siempre estuve lista para discutirlos, pero él ignoró y desestimó completamente mis sentimientos y palabras y, gradualmente, abandoné la idea de discutirlos con Omar. Cállate. Me has estado engañando y tratando de monopolizar el dinero para ti mismo, gritó Omar. Estaba harta y cansada de sus argumentos egoístas y pueriles. Mientras me preguntaba cómo terminar la conversación y pensando en cómo resolverla, Jewel habló. Papá. Parecía vacilante sobre cómo dirigirse a Omar, tal vez porque se había negado a considerarlo parte de la familia. Si dices que estás siendo engañado, ¿no es en realidad Tana quien te está engañando, papá? ¿De qué estás hablando de repente? Sí, Tana, o debería decir, señorita Sugar. Ignorando a Omar, quien no entendía, Jewel se dirigió a ella con ese nombre. Sugar, dije. No conocía el nombre Sugar, pero claramente tenía un significado importante para Tana, ya que su rostro palideció inmediatamente al escucharlo. Jewel, ¿puedes explicar qué significa esto? Pregunté. Jewel comenzó a explicar. Mamá, sabes que me gusta ver transmisiones de videojuegos, ¿verdad? Justo antes de que papá se fuera en su asignación en solitario, hubo un pequeño escándalo en esa comunidad. Hace unos 3 años, se rumoraba que una popular streamer femenina de videojuegos entre hombres y un popular streamer masculino de videojuegos entre mujeres estaban saliendo juntos. Inicialmente, ambos negaron los rumores, así que no llevó a una gran controversia. Sin embargo, surgieron rumores de que el streamer masculino estaba saliendo con otra streamer femenina, cambiando drásticamente la situación. La streamer femenina que causó el escándalo afirmó que había sido engañada. Cambiando su postura inicial de negación, reveló que todavía salía con el streamer masculino y ahora estaba embarazada. Esto empeoró la situación y las partes involucradas insistieron en que no tenían la culpa. El intercambio de acusaciones continuó y, especialmente la streamer femenina que primero causó el escándalo se volvió emocional, haciendo declaraciones que volvieron a todos sus fans contra ella, llevando a un gran escándalo. Como resultado, sus comentarios inapropiados pasados y fracasos fueron expuestos en línea, dañando significativamente su popularidad como streamer y desapareció de la escena de internet como si estuviera huyendo. Esa streamer desaparecida era la persona conocida como Sugar. Recordé que Jewel había hablado sobre el escándalo en ese entonces cuando estaba discutiendo la importancia de la alfabetización en Internet, así que no mencionó el nombre específico de la streamer. Sugar era una streamer de videojuegos muy hermosa, conocida por su lunar y, por supuesto, sus habilidades en videojuegos también eran de primera. Recuerdo porque vi sus transmisiones varias veces, dijo Jewel. ¿De qué estás hablando? No entiendo, dijo Tana visiblemente sacudida, su mirada inestable y sus manos temblando ligeramente. ¿Qué significa eso? Dijo Omar, claramente luchando por mantenerse al día. ¿Estabas siquiera escuchando? Por eso te engañaste, replicó Jewel bruscamente. Omar hizo una mueca ante sus palabras despiadadas. A pesar de estar exasperado, Jewel continuó. ¿No dije que Sugar estaba embarazada mientras salía con ese streamer masculino? Omar frunció el ceño ante sus palabras sin piedad. Sí, Sugar está embarazada, repetí. Al percatarse de que el argumento de Omar tenía sentido, Omar finalmente entendió la situación y reaccionó con una expresión atónita. Si la historia de Jewel era cierta y Tana era en realidad Sugar, ¿quién estaba embarazada? ¿Qué pasó con ese hijo? Significaba que el bebé que Tana estaba llevando actualmente podría ser ese hijo, como sugirió Jewel. Omar había sido engañado.
Tana podría haber mentido diciendo que el bebé era de Omar, potencialmente llevándolo a criar sin saberlo al hijo de otra persona. Al darse cuenta de esto, Omar agarró el hombro de Tana y exigió: «Tana, estás mintiendo. Dices que es mi hijo». Tana no miró a Omar a los ojos mientras sacudía su hombro. Su comportamiento lo decía todo. «Este bebé no es de Omar», dijo. «No. ¿Cómo puede ser esto?», gritó Omar. Soltó su hombro y sostuvo su cabeza con ambas manos. Las lágrimas corrían por su rostro y su boca temblaba. Para Omar, esto sin duda era el peor escenario posible. Había dejado su tediosa vida familiar atrás y encontró lo que pensaba que era el destino en una isla remota. Había volcado su amor en una mujer hermosa que le recordaba a su primer amor y había estado cuidando activamente lo que él creía que era su precioso hijo, al igual que había hecho una vez por Jewel cuando ella era joven. Ahora, después de 3 años de asignación en solitario, intentaba comenzar todo de nuevo como una nueva familia. Sin embargo, la misma base de criar a un hijo amado junto con ella resultó ser una mentira. La desesperación que siguió es inimaginable. Si hubiera sido yo, hace más de 10 años, podría haberme apresurado a consolar a Omar, pero ahora ya no siento esos sentimientos por él. Podría sentir un poco de lástima por él, pero eso es todo. Dijo llorando, gritando como un grito. Tana se sentó en el suelo. «No juegues conmigo. Incluso me mudé para comenzar una nueva vida con ustedes usando mi salario. Por eso me disculpo», respondió Tana de manera hosca. «¿Qué dijiste?», gritó Omar enojadamente, revelando su ira. Finalmente, el bebé que Tana sostenía se despertó. Era casi sorprendente que el bebé hubiera estado dormido hasta ahora y comenzó a llorar mientras miraba alrededor. «Viejo Geyser. Hiciste llorar al bebé». Tana miró a Omar con furia. «¿Qué? Viejo Geyser». Probablemente fue la primera vez que Tana le gritaba con tales palabras. Omar estaba atónito por este nuevo apodo, pero considerando la diferencia de edad con Tana, efectivamente él era un viejo Geyser. Jewel apenas pudo contener su risa ante el desconcertado Omar. «Entonces, si quieres calmar al bebé, ¿puedo sostenerlo un rato?», dije y me senté junto a Tana. Así, tomé suavemente al bebé de Tana, lo acuné suavemente y lo mecí lentamente de un lado a otro. Parece que mi experiencia pasada con el cuidado de niños aún era útil. El bebé gradualmente dejó de llorar y finalmente nos mostró una sonrisa tranquila. Al presenciar esto, Tana y Omar quedaron sin palabras, como si su veneno hubiera sido drenado en el espacio ahora silencioso. Continué en voz calmada. «Estabas actuando tan soberbia hace un momento, pero ¿no estás siendo ridículo también, Omar? ¿Qué quieres decir con descuidar a Jewel y a mí así?». Sí, fue un lapsus momentáneo de juicio. Omar casi volvió a levantar la voz nuevamente, pero Jewel lo reprendió diciendo: «Papá». Luego puso su dedo índice en sus labios e hizo un gesto de silencio, quizás sin querer molestar más al bebé. Omar continuó con una voz apagada: «La verdadera familia para mí sois solo ustedes dos, Sile y Jewel. Fui engañado por ella. Por favor, perdónenme», suplicó. Si no hubiera sido por sus acciones anteriores, sus palabras podrían haber sonado conmovedoras. Sin embargo, el hecho de que nos hubieran menospreciado e insultado no podía ser borrado. Desafortunadamente, ya no podíamos considerarlo familia. Los eventos de hoy fueron decisivos, pero no podía ignorar todo lo que se había acumulado hasta ahora. Estaba segura de que la brecha entre Omar y nosotros no podía ser reparada. «Entonces procederé con el divorcio. Por favor, preparen la división de propiedades adecuadamente y, Tana». Dije esto con una actitud desapasionada que no admitía discusión. Sí, como Omar, su rostro había palidecido. Podía adivinar que ella no tendría los medios para pagar el acuerdo de propiedad.
probablemente se acercó a Omar con la intención de obtener apoyo financiero para la crianza del niño y los gastos de vida, así que me acerqué más a ella, susurrando suavemente para que Omar no pudiera oír. No quiero pagar la compensación por engañarnos, ¿verdad? Ante esta pregunta, ella se llenó de lágrimas y asintió vigorosamente. Si me ayudas a reunir evidencia de tu aventura con Omar, podría considerar reducir la compensación para ti. Si Omar resistía en las discusiones futuras, el divorcio podría no proceder sin problemas. Aunque me molestaba reducir su parte de la compensación, con su cooperación y la ayuda de un abogado, debería ser manejable. Después de un momento de contemplación, Tana asintió vigorosamente nuevamente, aliviada. Solté un suspiro y luego, notando al bebé durmiendo plácidamente, ajeno a las preocupaciones mundanas, no pude evitar esbozar una sonrisa. Un par de meses después, Omar y yo completamos oficialmente nuestro divorcio. Por supuesto, Omar tenía que pagar una parte justa de la división de propiedades. También obtuve la custodia de Jewel durante el divorcio. Reporté la aventura a su familia y, con su mediación, los pagos de manutención del niño se manejaron de manera justa. Los padres de Omar se disculparon por sus acciones y, aunque les dolió vernos heridos, nuestra relación con ellos siguió siendo buena como antes. Aunque Omar aceptó el divorcio y la división de propiedades con facilidad, persistió en suplicar por volver a estar con nosotros. Insistió en que él era la víctima. Este comportamiento inapropiado enfureció a sus padres, quienes lo reprendieron severamente, llevándolo eventualmente a rendirse, pero esto prolongó los procedimientos de divorcio. En cuanto a Tana, ya que cooperó reuniendo evidencia de la aventura, reduje su compensación como prometí y le permití pagar en cuotas. Sin embargo, sus pruebas no terminaron allí. La razón original por la que Tana vivía en la isla remota era para encontrar un lugar tranquilo para vivir hasta que el calor de su escándalo se enfriara. Sin embargo, ese plan resultó ser ingenuo. No está claro si alguien entre los isleños la reconoció como Sugar o si alguien rastreó sus pasos, pero esa información se difundió en línea. Como resultado, algunos en Internet sugirieron causarle daño. Tana fue obligada a dejar la isla y desde entonces ha estado mudándose de un lugar a otro. Omar, quien había planeado casarse con Tana y continuar enseñando en la isla, vio su posición social deteriorarse a medida que los hechos sobre el divorcio se difundieron desde su lugar de trabajo. Aunque a veces los maestros son considerados figuras morales y se espera que guíen a otros, estar involucrado en una aventura como maestro trajo condena generalizada y Omar no pudo soportar la presión, decidiendo finalmente dejar el campo de la educación. Además, el centro de tutoría donde Omar trabajaba antes de su asignación fue informado de la situación, haciéndolo imposible para él enseñar localmente. A regañadientes, decidió trabajar en labores manuales, pero debido a su mala condición física, no pudo soportar las dificultades y ahora está bastante debilitado. Recientemente, durante una discusión en la casa de sus padres, me mostraron una foto de su primer amor, la maestra. Pero honestamente, aparte del lunar que tenía, no se parecía en nada a Tana. Probablemente fue solo una excusa para su escapismo. A veces pienso en lo que podría haber sido si Omar nunca hubiera olvidado sus aspiraciones iniciales y hubiera continuado persiguiendo su sueño de convertirse en maestro. Si hubiera seguido ese camino, quizás toda nuestra familia podría haber sido feliz, pero eso es meramente hipotético. Omar eligió su propio camino de caída y continuó caminando por ese camino. Ahora, simplemente espero que cumpla con sus obligaciones de división de propiedades y pagos de manutención del niño y, después, que viva una vida recta. En cuanto a mí, estoy disfrutando de días exitosos como novelista. Propuse una historia basada en estas experiencias a mi editor y fue muy bien recibida, así que podría seguir escribiéndola. Jewel, por otro lado, está prosperando en su vida escolar, sin verse afectada por el divorcio. Inicialmente me preocupaba que pudiera afectarla de alguna manera, pero parece que no hubo necesidad de preocuparse ya que parece no estar afectada. Aún así, no puedo descartar la posibilidad de que esté experimentando estrés inconscientemente.
Planeamos disfrutar juntos de una comida lujosa pronto. Lo que el futuro nos depara es incierto, sin embargo, como madre, he jurado asegurarme de que Jewel y yo vivamos felices juntas.